Unos maleantes intentaron atacarla, pero jamás imaginaron quién vendría a salvarla. Camila había pasado el día en casa de su abuela, una señora mayor que vivía en una pequeña finca al borde del pueblo. Siempre la visitaba los fines de semana porque le gustaba ayudarla con las tareas del campo y además se sentía tranquila lejos del ruido. Esa tarde, cuando ya el sol estaba bajando, decidió regresar caminando por un atajo que pasaba cerca de una zona boscosa. No era la primera vez que lo hacía, así que no le pareció peligroso. El camino era de tierra con piedras sueltas y árboles a los lados, pero se podía avanzar sin problema. Mientras caminaba, escuchaba solo sus pasos y algunos grillos. Iba tranquila pensando en las cosas que tenía que hacer al día siguiente, cuando notó algo raro. Sintió que alguien más estaba cerca. No escuchaba voces, pero tenía la sensación de que no estaba sola. Entonces apuró el paso sin voltear, pero a los pocos metros, dos hombres salieron de entre los arbustos. No llevaban armas, pero uno de ellos se le acercó con una sonrisa extraña y el otro la rodeó por el lado opuesto. Camila se detuvo en seco y se le aceleró el corazón. No los conocía y no parecían tener buenas intenciones. No supo qué hacer al principio. Solo miraba a los lados buscando una salida. Los hombres empezaron a caminar hacia ella con calma, como si no tuvieran apuro. Camila retrocedió un poco, pero tropezó con una raíz y casi se cae. Uno de ellos se rió en voz baja. Ella quiso gritar, pero sintió que la voz no le salía. Estaba paralizada. Miró hacia el bosque pensando en correr, pero no sabía si iba a lograrlo. Fue entonces cuando un ruido fuerte los interrumpió. Venía de unos arbustos detrás de los hombres. Algo se movía entre las ramas. Era rápido y pesado. Los atacantes voltearon al mismo tiempo, confundidos. Lo que salió de ahí no era una persona. Era un animal grande, ágil y silencioso. Un lince. Nadie sabía que andaba por esa zona, pero ahí estaba, firme con las orejas erguidas y los ojos clavados en los hombres. Los dos hombres se quedaron quietos mirando al animal sin entender de dónde había salido. El lince no se movía, solo los observaba. No parecía tener miedo y tampoco buscaba escapar. Estaba ahí parado, firme como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Uno de los atacantes dio un paso hacia atrás y el otro levantó una mano como para espantarlo, pero el lince no reaccionó como un animal salvaje asustado. Al contrario, dio un paso hacia adelante y soltó un gruñido seco. No era muy ruidoso, pero sí lo suficiente para que los dos hombres dudaran. Camila aprovechó ese segundo para alejarse unos pasos sin dejar de mirar la escena. Todavía tenía miedo y no sabía si el lince la iba a atacar a ella también. Pero algo le decía que no era casualidad que ese animal hubiera aparecido justo en ese momento. El que había intentado espantarlo sacó un cuchillo del bolsillo trasero. Lo alzó en dirección al animal, pero no llegó a usarlo. El lince saltó de golpe. Fue rápido y preciso. Le cayó encima con las patas delanteras estiradas y lo tumbó al suelo. El otro hombre gritó y salió corriendo sin mirar atrás. No intentó ayudar a su compañero, solo se perdió entre los árboles. El tipo que quedó en el suelo trató de cubrirse la cara, pero el lince lo tenía arrinconado. No lo mordió ni lo atacó más, solo le gruñía encima y no lo dejaba moverse. Camila se quedó quieta sin saber si irse o esperar. El corazón todavía le latía rápido y sentía las piernas flojas, pero no se cayó ni se desmayó. El miedo no se le había ido, pero poco a poco empezó a entender lo que estaba pasando. Ese animal no estaba ahí por casualidad. Lo más raro es que el lince tampoco parecía perdido ni desorientado. Actuaba como si conociera el lugar, como si supiera quién era ella. Entonces recordó algo. Su abuela le había hablado varias veces de un lince que andaba por esas zonas desde hacía años. Decía que era solitario pero no peligroso, que lo había visto cerca de la finca un par de veces. Camila nunca le había creído. Pensaba que era una exageración o un cuento para que no se alejara demasiado, pero ahora estaba viendo con sus propios ojos que ese animal sí existía y no era como los demás. Camila se mantuvo a unos metros sin moverse mientras el lince seguía encima del hombre. No lo atacaba, pero tampoco lo dejaba levantarse. Estaba como esperando algo. Después de un rato, el lince retrocedió y se alejó unos pasos sin dejar de mirarlo.
El tipo se quedó tirado en el suelo sin atreverse a levantarse y Camila aprovechó ese momento para seguir caminando sin voltear. No quiso correr para no llamar la atención del animal, pero tampoco quería quedarse un segundo más. Tenía la ropa sucia, las manos temblorosas y todavía le costaba respirar bien. Caminó lo más rápido que pudo hasta llegar a la carretera de tierra que la llevaba de nuevo al pueblo. Cuando por fin vio la primera casa, sintió un poco de alivio. Todavía no entendía bien lo que había pasado, pero sabía que si ese animal no aparecía, todo hubiera sido peor. Llegó a su casa sin contarle a nadie. No dijo nada esa noche ni al día siguiente. Se quedó encerrada en su cuarto con la mente llena de preguntas. Lo que más le costaba entender era por qué el lince había aparecido justo en ese momento. No era normal que un animal así se acercara tanto a las personas y mucho menos que actuara de forma tan precisa. 2 días después volvió a visitar a su abuela. No le dijo nada al principio, pero cuando estaban tomando café en la cocina le preguntó otra vez por ese lince del que siempre hablaba. La señora la miró como si ya supiera algo. Le dijo que ese animal no era como los demás, que no se dejaba ver fácilmente, pero que llevaba años rondando por la zona. Dijo también que no le tenía miedo porque nunca le hizo daño. Solo se dejaba ver de lejos y a veces se le aparecía en silencio como si estuviera revisando que todo estuviera bien. Camila no respondió nada, solo escuchó. Le trajo recuerdos del momento exacto en que el animal salió del matorral, cuando los dos tipos pensaban que nadie iba a intervenir. Se quedó pensando en eso todo el día. No sabía si contarle a alguien más o dejarlo así, pero una cosa sí tenía clara. Ese lince la había salvado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero en el pueblo empezaron a correr rumores. Alguien había visto a uno de los atacantes huyendo por la carretera con la ropa rota y la cara arañada. Otro decía que lo vieron entrar a una tienda pidiendo ayuda y que no dejaba de repetir que un animal lo había atacado. Nadie entendía bien qué había pasado, pero como era un pueblo pequeño, todo el mundo empezó a hablar. Algunos pensaban que lo habían asaltado, otros creían que estaba drogado o que se había peleado con alguien en el monte. Nadie mencionaba a Camila ni sabían que ella había estado ahí. Mientras tanto, ella seguía guardando silencio. No había contado nada a sus padres ni a sus amigas. Se sentía rara. No sabía si lo que había vivido era algo que debía denunciar o si era mejor olvidarlo. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la mirada del lince justo antes de lanzarse y también el momento en que la dejó marcharse sin hacerle daño. No era fácil olvidarlo, pero tampoco quería que la trataran como si estuviera inventando cosas. Entonces decidió volver a ese camino para asegurarse de que no se lo había imaginado. Esperó una tarde en la que no hubiera nadie en casa y tomó la misma ruta. Caminó despacio mirando a los lados. No había rastros de pelea ni señales de que algo raro hubiera pasado, pero al llegar a la parte donde todo ocurrió se detuvo y miró alrededor. No escuchaba nada, solo el viento y algunos pájaros. Iba a seguir caminando cuando vio algo entre los arbustos. No era el lince, pero sí una marca en el suelo, como si un animal grande hubiera escarbado ahí. Se agachó a mirar y notó restos de pelo en una rama baja. Era corto y gris, como el del lince. No tocó nada y siguió caminando hasta salir del bosque. No se cruzó con nadie, pero volvió a su casa con una idea más clara. Lo que había vivido era real y ese animal no estaba actuando por instinto. Parecía que sabía lo que hacía, como si hubiera estado esperando ese momento. Esa noche Camila no pudo dormir bien. Se despertaba a cada rato y pensaba en todo lo que había pasado. No tenía miedo, pero sí muchas dudas. No entendía por qué el lince la había ayudado, ni cómo era posible que apareciera justo en ese momento. Al día siguiente volvió a casa de su abuela, pero esta vez no le preguntó nada. Solo se quedó en el porche mirando hacia el monte. Sentía que el animal seguía cerca aunque no pudiera verlo, y no se equivocaba. Esa misma tarde, cuando estaba juntando leña al borde del terreno, lo volvió a ver. Estaba a lo lejos parado entre los arbustos. No se movía ni hacía ruido, solo la miraba. Ella también se quedó quieta, no se acercó ni intentó llamarlo. Lo observó unos segundos y después el lince dio media vuelta y se metió entre los árboles. No volvió a salir, pero ya no le parecía extraño. Sentía que él solo había venido a confirmar que todo estaba en orden y que podía irse.
Pasaron varios días sin más novedades. En el pueblo ya nadie hablaba del hombre herido y todo volvió a la rutina. Camila retomó sus cosas, volvió a su trabajo y trató de seguir normal, pero algo dentro de ella cambió. Cada vez que pasaba cerca del bosque, prestaba más atención. Miraba entre los árboles buscando señales, no con miedo, sino por costumbre. Nunca más volvió a ver al lince de cerca, pero a veces encontraba huellas frescas en la tierra o ramas rotas en lugares donde nadie solía caminar. Nunca le contó a nadie lo que realmente ocurrió esa tarde. Solo su abuela parecía intuirlo, pero nunca le preguntó nada. De vez en cuando estaban solas, la señora decía cosas sueltas como que la naturaleza se movía cuando tenía que moverse o que no todos los animales actuaban por impulso. Camila no respondía, pero la escuchaba. Ya no necesitaba pruebas, sabía lo que había visto y sabía también que aquel animal no apareció por casualidad. Fue directo a donde tenía que estar, en el momento exacto en que lo necesitaba. Y desde entonces, nadie más en el pueblo volvió a considerar ese atajo como un camino fácil para hacer daño. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.